Gusto. Buenas tardes, doctor Dussel. Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de platicar. Ahora que está usted en la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena, le pregunto, doctor, ¿qué está pasando con Morena que parece no tener los suficientes cuadros políticos para ocupar candidaturas e incluso cargos de gobierno suficientes para impulsar genuinamente una cuarta transformación? Sí, ha habido, como yo escuché un poco, el dejar de presentar la atención necesaria para esta dimensión de la formación, a la cual el presidente ha, con un extraordinario sentido, dicho: le vamos a dedicar la mitad del presupuesto a la formación. Lo cual no se Debo cumplió. decir que yo he insistido siempre que un partido político no es meramente una maquinaria electoral, sino que es una escuela de política. Porque si queremos una nueva política, necesitamos nuevos políticos. ¿Y de dónde los sacamos? Si los sacamos de las costumbres, pues repetimos lo mismo inevitablemente, aunque tengamos la intención y la proclamación de que va a ser distinto, pues no son lo mismo porque no hemos dado una formación. Me acuerdo de una discusión muy buena, un diálogo con García Linera en Bolivia, y también cuando estuvo aquí en México, coincidíamos en que en Bolivia el MAS había tenido mucha dificultad en formar sus cuadros. Y en Argentina en este momento el peronismo tiene un problema de siempre, de que nunca formó cuadros, aunque la obra de Perón son 40 tomos y habría que leerla, pero muchos no la han leído, ni siquiera los peronistas. Y lo mismo el Partido del Trabajo en Brasil, y qué decir en Ecuador, o es decir, los grandes partidos de, ¿cómo le podemos llamar? Progresistas y populares, no populistas, de América Latina, tienen la falta de no haber explicitado suficientemente su ideología y de mantenerla en vilo en una discusión permanente. Es decir, faltan revistas, por ejemplo, de la discusión ideológica en los partidos. No se le da fondos. Y cuando pedimos un fondo, pues como se quieren gastar en grandes pues carteles, yo diría 10 carteles, pues pagan todo el presupuesto de la formación de Morena en México, ¿no? Y sin embargo se dice, no, hay que restringir, hay que pensar en que ahora vienen las elecciones, como si un buen curso que se abriera a toda la población no sería un gran medio aún para todos los candidatos, explicando cosas fundamentales como qué es la democracia, que no estamos para nada de acuerdo en qué consiste, por último, la democracia, porque no es solamente la elección de candidatos que cada uno vota y sin fraude. No, es una manera de gobernar donde el dirigente o el gobernante tiene siempre principal motivo en su acción escuchar la voz y las necesidades del pueblo, pero por instituciones realmente de consenso. Pero entonces la democracia es eso, más que votar. En Claro. fin, Doctor, mil cosas. ¿qué valoración o calificación le sugiere la plantilla de candidaturas
que para este próximo junio está presentando Morena, con candidaturas provenientes del PRI más oscuro en algunos casos, oportunistas, chapulines, gente que estuvo en el PAN, que votaron a favor de las reformas estratégicas de Peña Nieto. Es decir, en muchos lugares está brotando la inconformidad de la gente por candidaturas que no son lo que se esperaba de Morena. Es el fruto de una política consciente y bien llevada para sus fines del INE y del Tribunal Electoral, que ha conducido a Morena a dejar sus reglamentos internos, sus realmente Sí, adelante. documentos básicos de Morena, porque la elección de los representantes en los estatutos podría elegirse excepcionalmente cuando el tiempo y la irregularidad de los momentos exigen elegirlo por encuesta, pero la manera natural de los documentos constitutivos de Morena son que el Comité Ejecutivo Nacional lo elige el Congreso Ordinario de Morena y son 3.000 miembros. No es una encuestita hecha rápido y por presiones externas. Es una elección fundamental. Y Morena en noviembre del año 19 ya y después el 20, llegó un punto en que estaba ya por hacer su congreso ordinario y había 2 o 3 lugares donde había habido irregularidades y violencia inducida externamente, y de pronto pues el tribunal da por concluido todo lo que se había hecho y empezar de nuevo. Es decir, el método de las encuestas es un método no estatutario normal, sino es un método extraordinario, y por lo tanto desde el CEN, el Comité Electoral Estatal Nacional, desde el CEN, pues todo empezó a elegirse por encuestas, y esto no está considerado de esta manera en los estatutos, sino que tendrían que haber sido elegidos por asambleas también y congresos estatales que hubieran votado por sus elegidos. Yo espero que ahora, desde agosto, donde termine la etapa electoral y empiece la organización interna realmente estatutaria de Morena, se pueda normalizar el proceso. Claro, pero doctor, no vaya a ser que nos lo vuelvan a destruir con intervenciones externas y aún la reorganización de Morena se haga con ¿qué intervenciones externas han hecho que Morena mantenga como una fórmula ya clásica, tradicional, el recurrir a las encuestas? Que bueno, mi opinión, doctor, es que se presta mucho para el dedazo, para la designación discrecional. Pero ¿cuáles son los factores externos que obligaron a Morena a optar por ese método? Eso directamente el Tribunal Electoral. ¿Ordenó que se fueran por las encuestas? Fueron indicando una por una los pasos que desarmó la aplicación normal de los estatutos. El presidente dijo en un momento, bueno, podrían también usar la encuesta. Lo dijo una vez,
hubo unas críticas internas muy fuertes. Y él dijo, bueno, es una opinión. Y tercera vez el presidente dijo, y puede ser una equivocación haberlo sugerido, pero se olvidó de esa corrección que hizo y quedó como una doctrina unánime aceptada, pero la aceptó una minoría que justamente ha venido manejando, no quiero dar nombres, pero internos a Morena, sí, pero bombardeada Morena desde fuera e interviniendo en el partido. Por eso que el Tribunal Electoral tiene unos problemas muy importantes. Primero, es última instancia en sus decisiones, y esto parece que fuera el tribunal jurídico máximo en este momento, y interviene en el partido. Pero lo es la instancia máxima. Siempre en todo sistema judicial. Sí. Yo me detengo en el momento en que algo es estatutario y se cumple con la programación del estatuto del partido. Y ahí ya no intervengo y dejo el tribunal interno que debe de decidir todas las cuestiones jurídicas, que era el doctor Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia. Ese es el tribunal interno, pero ese tribunal fue inutilizado por un tribunal externo, y ese tribunal externo ha dado las condiciones de tener que por último usar la metodología más antigua. Mire, los tlamatinis, los sabios también elegían a los reyes aztecos, y el sistema era muy parecido al del PRI, porque eran muchas consultas sucesivas a distintos niveles, y al fin se elegía el rey del grupo. Y entonces esto ha vuelto a ser el mecanismo que se está usando, que no cumple los estatutos, porque en los estatutos cada autoridad debe ser elegida por el Congreso o por la Asamblea local o estatal, y realmente tendría que participar ahí todos los miembros. Doctor, ¿las encuestas han sido un disfraz del dedazo? Usted me hace decir una verdad que pienso. Por favor, doctor. La ha dicho. Así es, ¿está de acuerdo con lo que he dicho? Sí, porque las encuestas, yo, por ejemplo, pues nunca conocí el nombre exacto de las encuestadoras, cuánto se le pagaba a cada una, cómo fueron los criterios de la elección de la entidad encuestadora. Y realmente eso no fue público, fue privado. Y desde los miembros del Comité Ejecutivo Nacional a veces no se sabe quién hizo las encuestas. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces, sí, de alguna manera no estamos cumpliendo con la exigencia ética, que es cumplir el reglamento, realmente, estatuto de Morena. Todo lo que se hizo después, que se suspendió la organización del Congreso Nacional y el haber hecho todos los procesos de elección de candidatos, el partido quedó en el aire y dependió pues de el exterior de él, no del interior. Y la base tiene todo el derecho de decir no fuimos consultados en muchos casos. Claro. En muchos casos sí, y son buenos candidatos y van a mostrarlos,
y aún los que son elegidos a dedazo, puede que cumplan también por la exigencia un poco de la presión de los demás, pero muchísima gente justamente no ha pasado por una escuela de cuadros. Y lo Claro. que intentamos es ahora, desde agosto, empezar a tener cursos y poder dar pequeños diplomas que te presente el que quiere ser candidato. Yo he hecho tales cursos del partido y que los he aprobado, y por eso puedo tener las condiciones mínimas para ser elegido, y luego la base, votar realmente internamente sus dirigentes. Eso es un ideal todavía que Morena no está cumpliendo, y que esperamos que desde agosto nos dediquemos a eso. Claro. Pero aún puede ser intervenido también el proceso interno si no Pues sí, cambiamos. Y por pues eso sí. entonces yo digo, no será ya tiempo de que los senadores y diputados cambien la ley electoral toda, no unas autoridades, todas, porque el INE es residuo del sistema Sí, vigente anterior, y sí. por lo tanto se lo está sufriendo innecesariamente, porque podría muy bien ser reconcebido, lo mismo que el Tribunal Electoral podría ser repensado. Claro. Doctor Dussel, ¿cuál es el documento central que condensa la ideología, lo programático de la llamada Cuarta Transformación? ¿Qué es, la cartilla moral? Miren, más que un documento, es una cierta práctica que tampoco es solo mexicana, sino que yo la veo muy presente en toda América Latina. En América Latina nunca la izquierda, una izquierda razonable, una izquierda con sentido de las posibilidades reales, seria, nunca había llegado al gobierno, porque tenemos la etapa populista después. Bueno, habría que relatar los últimos 50 o 60 años de América Latina bajo la dependencia norteamericana, que continúa. Permítame 2 minutos Sí, sí, ver por el favor. esquema histórico. Sí, señor. En el 45, Estados Unidos queda como el gran imperio y sin contraparte, la potencia productiva y además ideológica, y además con Hollywood, o decir cultural. Entonces tiene la hegemonía, no la dominación del sistema mundo, pero una cierta hegemonía. Y los soviéticos estaban como la reaccionando ante esto, y Khrushchev llegó a decir, en los 70 estaremos como Estados Unidos, lo cual suponía que Estados Unidos era un poco el ejemplo del socialismo real. A eso no le podíamos oponer nada, sino gobiernos que venían desde la etapa anterior, que no estaban capacitados de comprender la nueva situación. El golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala en el año 1900, después de la Guerra Mundial, establece el comienzo del fin de los gobiernos que se llamaron nacionalistas, dictaduras o populistas. Pero ¿por qué eran nacionalistas? Lázaro Cárdenas es el gran ejemplo. Es el gran gobernante del siglo XX, porque afirma México contra, en cierta manera, Estados Unidos, que está muy preocupado con la Unión Soviética y con el Japón. Pues decir, es paradójico que los enemigos de Estados Unidos en la guerra,
que fueron la Unión Soviética, para pararlos después de la guerra, creó Estados Unidos la Europa ante Stalin y ante Rusia, y potenció a su enemigo Japón ante el maoísmo. Uh-huh. Es decir, es notable, Estados Unidos había luchado contra Alemania y Japón, uh-huh, y luego son sus grandes aliados porque el nuevo enemigo es el socialismo, claro, soviético, todavía no chino. Sí. Eso le duró a 10 años organizar la primacía norteamericana hegemónica en el mundo. Uh-huh. Después de 10 años, justamente en el 59, entonces ya empieza el derrocar a los gobiernos populistas latinoamericanos que estaban teniendo el gustito, si me permiten, de una cierta afirmación nacional. Y eso uh-huh, es Cárdenas, uh-huh, que puede nacionalizar el petróleo, el gas, y es Perón en Argentina, y es Ibáñez en Chile, y es hasta los gobiernos títeres del Caribe. Uh-huh. Todos estos eran nacionalistas, populares, y Estados Unidos no los había atacado. Pero cuando arregló la geopolítica central, uh-huh, Japón contra Mao y la Unión Europea y Alemania contra Stalin, que era el centro, se pudo preocupar de la periferia, y entonces empezó a derrocar todos los gobiernos nacionalistas, populistas, que se le llamaba dictaduras militares en América Latina, uh-huh, y empieza la dependencia. Sí. Pero esas ideologías de Perón, de Vargas en Brasil, y aún entre nosotros Cárdenas en México, uh-huh, todavía no se habían formulado, claro, como ideologías de izquierda. Más bien todavía tenían prejuicios antisocialistas y antimarxistas. Y nosotros en México ya generamos esa ideología de lo que es la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación viene a plantear un tema a la tercera transformación, que fue la entrega total ya de América Latina como dependiente de Estados Unidos, lo que llamamos el neoliberalismo. Uh-huh. Es un corte. Uh-huh. Y México es en este momento central en ese corte. Claro que el primero que lo dio fue la Revolución Cubana, pero quedó hibernada fuera de la historia por el bloqueo norteamericano. Y después hubo otras grandes revoluciones. La nicaragüense con el zapatismo, el sandinismo, el zapatismo, y luego la revolución boliviana. Y entonces fue surgiendo un tipo de izquierda popular muy indefinida ideológicamente. Por eso que esa izquierda, que era antidependentista de los 45 hasta las primeras revoluciones del 2005, 6, Bolivia, etc., nunca formularon una ideología. Y le decimos partidos populares o populistas, les dicen otros, o progresistas, o una izquierda nueva en América Latina. ¿Y cuál es la ideología de Morena, doctor? ¿O está también indefinido ideológicamente este partido mexicano? Tema. Todos estos gobiernos, que no son neoliberales, pero que no son la izquierda tradicional, pero claramente antifascistas, y ya claramente frente a Estados Unidos con distancia, no ha definido su ideología, y no la ha definido ni el MAS, ni el Partido del Trabajo en Brasil, ni el peronismo en Argentina, que es ya kirchnerismo, ni lo nuestro.
hay que definir el contenido ideológico de la cuarta transformación. Doctor, Hay que sí, perdón, trabajarla y crearla. Esa es justamente la función ideológica de una Secretaría de Formación de Morena en México, que es un lugar geopolítico fundamental de América Latina, que está viviendo su segundo proceso de emancipación. Como decía José Martí y Carlos Mariátegui, es ahora Estados Unidos la España del siglo XIX. Y tenemos que liberarnos de Estados Unidos y no de otra potencia. Y ese proceso en América Latina lo encabeza México de pronto, pero hay que formularlo. Y entonces mi preocupación es, tenemos que explicitar esa nueva ideología de una izquierda popular que no es populista, pero que no es marxista a la manera tradicional estalinista. Es algo que hay que definir y que hay más bien líderes que están cumpliendo esa función, como Kirchner, como Evo Morales, como Lula, como Andrés Manuel López Obrador, que son los líderes de un movimiento histórico que no se ha formulado teóricamente todavía. Y esa es nuestra misión, mostrar que esto no es el marxismo tradicional, pero no es el populismo tampoco de los años 50 y 60, porque ya es post-neoliberal, pero tiene todavía todos los instrumentos de gobierno siguen siendo neoliberales. Y entonces, en este momento, la cuarta transformación está en el momento de una transición y hay que tener claridad que no es todavía una realización plena, sino que reacciona por el pasado. Bien. Es una gran creación ideológica lo que tenemos que realizar. Claro. Doctor Dussel, pues casi tenemos media hora hablando y realmente me complace mucho tener esta plática con usted en términos de análisis doctrinal, de análisis ideológico, de autocrítica y de precisar los términos del momento político que estamos viviendo en México, político y social. Así es que, doctor, pues le agradezco mucho esta oportunidad y espero que muy pronto podamos platicar sobre varios de estos temas que nos van a permitir presentar a la audiencia el punto de vista de un esfuerzo por definir el curso de este movimiento llamado Cuarta Transformación que ha impactado a todo México. Así es que mi agradecimiento. Yo debo decir que pienso que está bien definido que es una cuarta transformación. O es eso, o será la continuación de la tercera transformación. Claro. Pero hay que darle un contenido ideológico también y práctico. Y ideológico en cuanto que se sepa de qué estamos hablando, que es novedoso, que no se ha dado en ninguna parte, y también práctico, supone ser muy duro con la propia contradicción. Claro. Cuando ahora un electo a alto nivel cumple un acto de desprecio a la mujer, habiéndola ultrajado en ciertas situaciones personales que creyó que iban a quedar como siempre ignotas, no conocidas, y que de pronto se le descubre y se lo destituye, eso es Morena. Es una novedad que alguien por un acto contra el feminismo sea culpado políticamente. Esto es nuevo y entonces el feminismo debe ser realmente asumido en profundidad, pero eso estamos al comienzo todavía porque no lo vemos claro. ¿Su crítica se refiere a Félix Salgado? ¿Su crítica? De pronto,
a buen entendedor, pocas palabras, pero Muy bien. de pronto se dice, no se puede tocar porque no ha sido criticado jurídicamente, Ajá. y entonces mientras que no sea ilegal, aunque sea inmoral, y entonces ahí contradecimos los principios de Morena, pero es lógico porque son el comienzo de un aprendizaje en la práctica. Claro. No es tan fácil. Doctor, pues muchas gracias y de verdad espero que pronto tengamos oportunidad de repasar, de analizar los muchos asuntos interesantes, más allá de lo inmediato, la trascendencia del pensamiento, la ideología, la autocrítica, el planteamiento de una nueva sociedad. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias de haberme llamado. Al contrario, a usted, muchas